Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto, estamos otra vez conectados en este programa que es Entre Amigos con el doctor Córdoba. Voces Comunicación es la plataforma que estamos utilizando para entrar por Zoom hasta la Ciudad de México y nos conectamos hoy para tener un tema muy importante, principalmente para todas las mujeres. Mujer y anemia, más allá del cansancio. ¿Quién es nuestra invitada? Nuestra invitada es la doctora Andrea Iracema Milán Salvatierra. La doctora Milán es originaria de Cochabamba, Bolivia, y estudió medicina en la Universidad Privada del Valle de Cochabamba. Luego, tras revalidar sus estudios, se trasladó a México para realizar la especialidad en hematología en el Hospital Juárez de México y de alta especialidad en trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas en el Instituto Nacional de Cancerología, ambos en la Ciudad de México. Tiene un aval académico por la Universidad Autónoma de México. Realizó un diplomado internacional de hemostasia y trombosis en el Hospital General de México, una maestría en ciencias de la salud avalada por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. También es máster en mieloma múltiple por la Sociedad Española de Hematología. La doctora es miembro activo de la Sociedad Internacional de Oncología y Hematología, la Sociedad Mexicana de Terapia Celular y Trasplantes de Médula Ósea, la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología, la Sociedad Americana de Hematología, y es aparte investigadora del Grupo de Trabajo de Leucemias y se desempeña como profesora en los cursos de hematología del Hospital Juárez de México y es médico adscrito al servicio de hematología y responsable del programa de trasplantes de médula ósea del mismo hospital. Trabaja en forma privada en los grupos Ángeles y Star Médica en la Ciudad de México y ha sido ponente, expositora en muchos foros internacionales y nacionales y tiene alrededor de 30 diferentes trabajos de investigación. Hemos pospuesto esta plática porque la han llamado para empezar a hacer trasplantes de médula ósea y algunas otras cosas donde ha estado muy ocupada. Andrea, muchas gracias por dejar comunicarte, hacer un espacio en todo tu trabajo, todo tu día ocupado que tienes y con este tema tan interesante que es para la mujer, principalmente para la mujer mexicana. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar con ustedes hablando de un tema súper importante y que muchas veces las personas subestiman porque dicen es simplemente anemia. Sin embargo, es la causa número uno de fatiga y es la causa número uno de pérdida de concentración, malestar y calidad de vida disminuida en mujeres. Sí, y recordemos que la mujer, desde que inicia su vida reproductiva, empieza a tener una pérdida sanguínea que en algunas ocasiones es muy abundante y no se toma en cuenta como para que sea parte responsable de cada mujer ver cuánto es esta pérdida sanguínea y que debe de recuperarse. ¿Sí? Así es. Sin embargo, la causa número uno de la anemia por deficiencia de hierro no es la ginecológica, sino la nutricional. Entonces, es súper importante saber que aunque creemos que esto se ha ido quitando, el 60% de todos los casos sigue siendo nutricional. Nuestro mal estilo de vida, lamentablemente siempre estamos corriendo, no tenemos tiempo de sentarnos y desayunar y comer de una manera correcta. Y si lo hacemos con comidas que no tienen la cantidad suficiente de hierro. Y a esto hay que sumarle sangrados uterinos anormales, que pues hacen que por último los pacientes terminen con anemia y que vayan manejando estas anemias de manera crónica. Es interesante saber que estos pacientes, cuando llegan con el hematólogo, llegan aproximadamente después de muchas terapias o inclusive años. Y llegan con nosotros y nos dicen, seguramente es una anemia hereditaria,
porque llevo 5, 6, inclusive llegan y dicen, llevo 10 años tomando hierro y no mejoro. Fíjate, entonces, esto que tienen las mujeres es lo que se conoce con anemia y es más común en las mujeres. ¿Qué recomendaciones o cómo se podría ver que la mujer tiene este problema? ¿Cuáles serían los síntomas así que tenemos que buscar en ellas para poder llegar a este diagnóstico? Vamos a tener dos entidades, una que se llama anemia por deficiencia de hierro y la segunda ferropenia sin anemia. ¿Qué son estas? Son deficiencias de hierro. Y aún sin tener anemia, los pacientes empiezan a tener primero fatiga, cansancio, sueño, empieza a haber la famosa pica, que es esa sensación de querer comer hielo, van a tener pérdida de concentración, en algunos casos está descrito el famoso síndrome de las piernas inquietas, tenemos pacientes que todo el tiempo empiezan a de que leo y no puedo retener la información. Entonces, esos serían como que los datos más básicos antes de que esta se empeore y empecemos a tener taquicardia, esas pulsaciones tan importantes, antes de que toda la piel se empiece a ver pálida. Es importante saber que los primeros síntomas parecieran ser atribuidos al cansancio, parecieran ser nuestro trabajo. Y dicen, pues es que tengo mucho trabajo, mucho estrés, y lo atribuimos a esto, a la calidad de vida, y no tanto a la deficiencia de hierro. Entonces, esta calidad de vida se va a ir viendo deteriorada con todos estos síntomas que estás mencionando tú. ¿Desde qué edad se puede presentar esta manifestación de estos síntomas? No hay edad para la anemia por deficiencia de hierro, está descrita en todas las poblaciones. Las mamás que tienen anemia van a tener hijos con anemia y es súper importante que por eso se traten a las mujeres embarazadas. Y, pues no, también es importante saber que es más común en personas de la tercera edad porque sus hábitos alimenticios cambian. Es muy común que estos pacientes dejen de comer carnes rojas, es muy común que estos pacientes dejen de comer algunos alimentos por la dentadura y que tarde o temprano terminemos teniendo anemia en los dos extremos de la vida. En la infancia, porque pues los niños no les gusta comer verduras, empiezan a comer cosas que solamente les atrae, y en la tercera época, pues porque lamentablemente la alimentación también cambia mucho. Los pacientes llegan a la consulta y dicen que solamente quieren tomar su cafecito con su pan dulce o que una quesadilla, y pues ya no se empiezan a nutrir, empiezan a comer simplemente cosas que les agradan. Entonces, aquí lo que estás diciendo tú claramente es que no hay una ingesta de hierro, ¿sí? Así es, así es. Entonces, esto sería una anemia por deficiencia de hierro. Y habías mencionado tú también la ferropenia, o sea, la disminución del hierro, pero que no causa anemia. ¿Cuáles serían estas diferencias? Hay que tomar en cuenta que la hemoglobina va a cambiar según la región en la que nos encontremos. La Organización Mundial de la Salud dice que la hemoglobina normal para una mujer es 12. Sin embargo, ese valor hay que tomarlo con precaución. ¿Por qué? Porque la hemoglobina va a cambiar según nuestra altitud. Por cada 1000 metros sobre el nivel del mar, necesitamos elevar esa hemoglobina. La Ciudad de México está arriba de los 2200 a 2600 según donde nos encontremos. Pero hay, por ejemplo, ciudades como la de Toluca que están arriba de los 3400, y entonces no es lo mismo encontrar una hemoglobina a nivel del mar que al encontrarla a estas alturas. Por ejemplo, en mi país tenemos alturas a más de 4200. Entonces, países como Perú, Ecuador y Bolivia tuvieron que hacer algo que se llama medicina de la altura. Los valores no son iguales en cada país. Ciudad de México, una mujer como mínimo debería estar en 14 gramos de hemoglobina. Entonces, cuando un paciente va y se hace un laboratorio en cualquier laboratorio de referencia, inclusive los valores están marcados como de 11 a 16. Entonces, los médicos, cuando no tienen la expertise suficiente, ven este laboratorio y dicen, tiene 11 de hemoglobina, no tiene anemia, está cansada porque simplemente está fatigada y demás. Pero esa paciente ya tiene anemia. Tener 14, debajo de 14 ya es anemia. Y la ferropenia sin anemia es que esos laboratorios ni siquiera se han modificado. El paciente puede llegar con 14 gramos de hemoglobina y todos los síntomas de anemia. Y le dicen, no tienes nada. Pero si medimos los depósitos de hierro, están extremadamente bajos. Los depósitos de hierro se miden con la ferritina.
En promedio, una mujer sana, sin ninguna enfermedad, debería estar alrededor de 100. Por debajo de 30 ya empieza a generar síntomas y empieza a generar la famosa anemia. Entre 30 y 100 hace lo que se llama ferropenia sin anemia, todos los síntomas de la anemia sin tener anemia. Fíjate, esto que mencionas tú se debería tomar en cuenta no solamente por las personas que nos pueden estar escuchando, sino también por el área médica, porque muchas veces el área médica no valora estos valores de reserva del hierro que nos los dan en un estudio de laboratorio y simplemente con ver la hemoglobina que está dentro de valores normales, pues decimos que no tiene anemia, pero tiene una ferropenia, ¿no? ¿Sí es Así es. así? Ajá, la intención es modificar este pensamiento. Llevamos un par de años trabajando en hacer notable y visible que existe una enfermedad que se llama ferropenia sin anemia. Fue descrita hace muchos años y pues no le damos la importancia suficiente. Nosotros no la buscamos y como no la buscamos, pues creemos y atribuimos al cansancio simplemente a la fatiga y al estrés o al estilo de vida, cuando en realidad existe algo más allá y que podría haberse tratado y que mejora la calidad de vida. Cuando llegan las pacientes conmigo, un par de meses después que están en el control, me dicen, yo no sabía que me podía sentir tan bien, no sabía que yo me podía sentir así. Yo pensaba que era el trabajo, yo pensaba que era el estrés, yo pensaba esto, los niños, y en realidad es la deficiencia de hierro. Es increíble, ¿no? Todos los síntomas que se pueden encontrar por esta deficiencia de hierro, tú has mencionado unos, la gente debe saber que hay cambios en la piel, en los tegmentos, en las uñas, en el aparato digestivo, se les cae el pelo, se les corta el pelo, se les reseca el pelo, empiezan con dermatitis en la cara, o sea, es un sinfín de síntomas, perdón, que se presentan por esta deficiencia de hierro. Ahora pasaríamos, ¿cómo se diagnostica la anemia? Lo primero es la clínica. Es mandatorio todo lo que hemos hablado. Estas mujeres llegan y dicen, mi cabello está seco, mi piel, sin importar cuántas veces me ponga crema, sigue estando seca, mis uñas se rompen, los labios empiezan a partirse en las esquinas, la famosa queilosis. Entonces, todos los síntomas son el paso número uno. Cuando el paciente presenta síntomas, lo primero que debemos solicitar es una biometría hemática. La biometría hemática no solo valoramos si la hemoglobina está o no está en tamaño o en valor correcto. Lo siguiente que se debe valorar es el tamaño de esas células. Si el volumen corpuscular medio está bajo, quiere decir que hay deficiencia de hierro. Hay que buscar el ancho de distribución eritrocitaria porque ese es el primero que se va a modificar antes de que la hemoglobina caiga. ¿Qué es el ancho de distribución eritrocitaria? No es más que un haz de luz que ve todos nuestros eritrocitos y pasa la luz, y si todas las células están del mismo tamaño, las marca normales. Cuando tenemos microcitosis, que esta célula ya le falta hierro, empieza a hacerse chiquita y otras están en tamaño normal, la máquina las ve como de tamaños diferentes y empieza a ampliarse el AVE. Entonces, ese sería como un valor, son en una biometría. El siguiente paso que nosotros los hematólogos hacemos es un frotis de sangre periférica, ver las células al microscopio. No es necesario que ustedes las vean, pero la pueden pedir así como frotis de sangre periférica y les van a reportar microcitos. El siguiente paso es pedir reticulocitos. Nosotros pedimos reticulocitos para ver si produce o no produce. Si produce, pues no es una deficiencia y no hay que ponerla. ¿Por qué? Porque luego causamos hemosiderosis. Nada en exceso es bueno. Y si al paciente no le falta hierro y le pongo hierro, puedo generar problemas mucho más grandes. El siguiente paso es medir el hierro. La cinética de hierro es muy buena, sin embargo, la cinética de hierro en los laboratorios no incluye la ferritina. Y este sería el parámetro más fundamental para nosotros. Hay que pedirlo de manera independiente. Yo lo hago en todos mis pacientes, biometría hemática y ferritina. Con esos y un frotis de sangre periférica es más que suficiente. Con un frotis. Entonces, tú mencionabas que hay células pequeñitas, células normales, y puede haber las células grandes que presentan en el resultado del laboratorio, ¿sí? Así es. Hola. Sí, sí nos escuchamos. Hola, Ahora sí. hola. Bueno, Ahora sí. yo sí te Ahora sí. escucho, Andrea. Perfecto. Este, Muy bien. entonces,
Estos laboratorios son importantes. Tú mencionabas en la luz puede ver las células pequeñas, las células normales y las células grandes que son los reticulocitos, porque la médula tiende a empezar a aventar células jóvenes que les falta madurez para compensar la falta de este tipo de células, los eritrocitos, en el torrente sanguíneo. Y esto sería un factor que nos indica que también está habiendo cambios, ¿no? Los reticulocitos van a empezar a disminuir y desaparecer en este tipo de enfermedad. Al inicio, de manera compensatoria, empieza a producir más. Sin embargo, si no tengo con qué producir y ya no tengo hierro o ya no tengo vitamina B12 o ácido fólico, empieza a desaparecer y empieza a haber a reticulocitos. No tenemos retis y el cambio es porque mis células empiezan a hacerse tan chiquitas, empieza a existir la famosa microcitosis, pero como mis células viven 120 días, las que nacieron en buen tamaño se mantienen en ese tamaño, pero las células nuevas empiezan a hacerse pequeñas. Entonces, el ancho de distribución eritrocitaria es ese haz de luz que ve el tamaño de todas estas células y al encontrar este sesgo que están grandes, chiquitas, me va a sacar la primera alarma, inclusive antes de que aparezca un cambio en la hemoglobina real. Muy bien. Ahora, si pasamos a otro punto, ¿qué relación tendría entonces en la mujer? Porque la mujer va a tener una vida reproductiva a partir de los 9, 10 años ahora que se presenta la menstruación y empieza durante toda su vida a tener una presencia de pérdida sanguínea mensual. ¿Qué, qué relación tiene la menstruación abundante y la anemia? Hay muchos tipos de menstruaciones. Es importante que reconozcamos cuáles de estas no son normales, porque muchos pacientes llegan con enfermedades inclusive de coagulación y me dicen, pues eso es normal, en toda mi familia siempre hemos menstruado 10 días y utilizamos un paquete de toallas al día, eso no es normal. Entonces hay que primero definir qué es lo normal, porque existen enfermedades congénitas, hereditarias, donde la enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, hace que las mujeres menstruen tanto, pero como la mamá lo tiene, la tía lo tiene, las hermanas lo tienen, pensamos que eso es normal. Existe el tabú de que no queremos hablar de que es normal. Tener menstruaciones de más de 7 días, tener menstruaciones que necesitamos utilizar o cambiar toallas higiénicas más de 3 veces, cada 3 horas, eso no es normal. Y lo primero que debemos hacer es acudir a un ginecólogo para que ellos investiguen si existe alguna causa estructural, si hay algo que lo esté generando, o inclusive si existe alguna causa hormonal. Y si ellos descartan esas causas, nos mandarán a nosotros, a los pacientes, para que busquemos problemas de coagulación, ¿no? Algún problema que esté relacionado con alguna enfermedad hematológica que haga que las mujeres menstruen más. Sin embargo, en una paciente que menstrua normal, evidentemente estas pacientes que menstruan normal o que durante muchos años van perdiendo, tenemos que tener buena alimentación, es como una botella. Yo siempre les digo a mis pacientes, imagínense una botella. Si esta botella yo no la lleno, pues no voy a alcanzarla. Pero si mi botella tiene un hueco allá abajo, aunque yo llene todos los días la botella, se va a vaciar. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener buena nutrición. No se vale comer verduras una vez a la semana porque me dicen, pues comí verduras ayer, ¿no? Y para toda la semana más que suficiente. Claro que no, porque mis eritrocitos son como un pequeño taxi que están circulando todo el día, todas las horas. Y a diferencia de mi auto que está estacionado allá afuera mientras estamos hablando, estos eritrocitos nunca se detienen y necesitan energía constantemente. Y si yo no se las doy de manera constante, ¿qué van a hacer? Van a ir a mis depósitos y van a empezar a consumir en los depósitos. Y pues va a empezar a generarse la anemia. Luego me dicen, pues es que ya fui a una carnita asada el fin de semana. Aunque me comiera la vaca entera ese fin de semana, recordar que yo solamente voy a asimilar 1 miligramo de hierro al día. ¿Qué significa? Que debo darle 1 miligramo de hierro al día todos los días y no solamente una vez a la semana. La nutrición debe cambiar. El 60% de la población mundial en este momento tiene anemia y la gran mayoría sigue siendo nutricional. Fíjate, estos datos que estás mencionando tú tienen una repercusión importante porque los hábitos en la población han cambiado. Cambian en cuanto al traslado de su lugar de origen para poder ir a trabajar. A veces se llevan hora y media en trasladarse. En la Ciudad de México es pesado. En nuestra ciudad de Monterrey ya empieza a haber estos problemas. Entonces, los alimentos los tenemos que preparar o simplemente vamos a empezar a tomar snacks donde no se lleva
la cantidad de nutrientes importantes que se debe de tener. Y más, si nosotros cambiamos y vemos a gente que trabaja y que tiene horarios muy extendidos y que se convierten en veganos o vegetarianos, ¿qué tanto afectaría en ellos esta parte de la no absorción de hierro? Primero, los pacientes realmente llegan y siempre tienen una nutrición mala, ¿no? Tengo extremos muy severos como los pacientes que manejan trailers y que manejan por días estos autos y que me dicen que comen lo que está disponible y que a veces son unas sabritas, a veces pues un pan, a veces lo que encuentran en el camino, ¿no? Y si tienen que cruzar la frontera, mucho peor. También tengo pacientes que dicen que trabajan todo el día y que solo pueden hacer una comida al día y que la comida al día tratan de que sea pues abundante. Entonces, algo que siempre me ha llamado la atención es que me dicen que se comen una guajolota con su atole. Nada de eso me va a dar hierro, lamentablemente. Y por último, tenemos a los pacientes que van al extremo y que empiezan a ser vegetarianos estrictos o veganos. Todo está bien siempre y cuando se haga con un nutricionista y se haga suplementando. En promedio, los pacientes veganos estrictos que lo hacen solos, al sexto año están en mi consultorio y no solamente por anemia por deficiencia de hierro, sino por deficiencia de vitamina B12 y hacen la famosa anemia megaloblástica. ¿Por qué 6 años? Porque los niveles de vitamina B12 en nuestro cuerpo pueden ir entre 5 y 10 años y dependiendo cómo hubiera sido nuestra nutrición, en los primeros años se sienten muy bien, a partir del cuarto, quinto año empiezan a tener anemia, en el sexto año pues casi todos están aquí sentados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que no hay como una cultura y no suplementamos. Aquellos pacientes veganos estrictos deberían suplementar la vitamina B12 vía oral y no lo hacen. Entonces, tarde o temprano van a terminar con anemia. Ningún extremo es bueno, tenemos que saber equilibrarlo y si vamos a tomar estas dietas, debemos acudir con nutricionistas especializados. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con los coaches y demás, porque pues no son nutricionistas. Tenemos que verificar que nuestros médicos estén preparados y que la persona que nos va a dar la información sea correcta. Y también hay que tener en cuenta que hay una población muy importante que se han realizado estas cirugías de bypass o estas cirugías para pérdidas de peso. Y en promedio estas clínicas de bariatría los mantienen por 5 años y al quinto año los dan de alta y al sexto están conmigo. ¿Por qué? Porque le suspenden la vitamina B12, le suspenden el ácido fólico, los pacientes ya se sienten bien y como algunas cirugías, lo bueno es que ya no es tan común, quitan el lugar donde se absorbe estas vitaminas, pues terminaban teniendo deficiencias nutricionales muy importantes. Fíjate que esto que mencionaste tú sobre los cambios de hábito, pero lo que me llama más la atención que tú mencionas, sí es cierto, son las cirugías bariátricas, donde pues la paciente queda desamparada completamente por la falta de superficie para absorber vitaminas y hierro. Y entonces son pacientes que van a tener problemas el resto de su vida. Hay que ver que estas pacientes van a tener que estar usando suplementos de vitamina y hierro el resto de su vida y debe estar siendo constante y si no, pues van a tener graves situaciones de anemia que llegarían, como dices tú, a caer en tus manos para tratar de resolverles esta problemática que poco a poco se fue instalando. Hay nuevas técnicas que evitan esto, hay nuevas técnicas que están evitando utilizar o quitar ese lugar donde se absorbe. Sin embargo, la suplementación hay que hacérselo saber al paciente que en la mayoría de los casos va a ser de por vida y que no es que porque pasaron 5 años, 6 años ya me estoy dada de alta, porque todos los pacientes después de ese tiempo terminan con anemia y están en el consultorio. Fíjate, o sea, hemos ido abarcando poco a poco lo de la anemia, la mujer cuando empieza su menstruación, este, su diagnóstico, y ahora hay una parte importante, la mayoría de las mujeres que llegan con anemia a un embarazo van a seguir. ¿Qué nos puedes decir de lo que es el embarazo y la anemia? Lo más importante del embarazo es no llegar con anemia. Sin embargo, eso no es una práctica común en Latinoamérica. Lo ideal sería programar el embarazo y que la mujer tuviera una hemoglobina perfecta
y que tuviera niveles de hierro perfectos y de niveles de ácido fólico antes de empezar. Sin embargo, cuando esto no pasa, no es correcto dejar a la mujer con anemia. ¿Por qué? Porque lamentablemente los fármacos que nosotros demos no van a atravesar la barrera hematoplacentaria y el bebé va a nacer con anemia. Hay artículos ya demostrados, artículos súper importantes publicados en revistas científicas donde mencionan que los niños que nacen con con mamás de deficiencias de hierro van a tener deficiencia de hierro y tienen mayor probabilidad de tener el famoso síndrome de las piernas inquietas. Estos niños que en la escuela los catalogan como que un niño problemático, que no aprende, que no, está muy inquieto, son niños que tienen deficiencias de hierro y no es común hacerle estas mediciones a los niños. ¿Qué debemos hacer cuando la mamá ya está embarazada? Pues el primer trimestre del embarazo está contraindicado el hierro intravenoso, hay que darle vía oral. En el último trimestre hay que suplementarlo. Si le medimos los niveles de hierro y siguen por debajo de 30, debemos ponerlo intravenoso. Aquí el target no es la mamá, es el bebé. Fíjate, entonces es importante saber en qué trimestre del embarazo está para llevar su manejo y recuperarla y que esté en buenas condiciones. Así es. Sí. Y ahora, ¿cuáles serían los alimentos que nos van a proporcionar una buena cantidad de hierro y cuáles hábitos claves son para prevenir la anemia? Tenemos muchos alimentos que nos van a proporcionar hierro. El más importante de todo, hay que saber que hay dos tipos de hierro. Hay un hierro que se absorbe perfectamente, ingresa, que es el de las carnes. Las carnes rojas, sobre todo las carnes de res, van a tener este tipo de hierro y no tienen el metabolismo. Significa que inmediatamente lo comamos, este se va a absorber mejor. Y también hay que tener en cuenta que en menores cantidades podemos tenerlo en algunos mariscos, en el pollo un poquito, en la carne de cordero, en pequeñas cantidades. Las carnes, ¿quiénes van a tener otro tipo de hierro? Pues las verduras. Las verduras verdes son maravillosas, todas las legumbres. Tenemos que tener en cuenta que los frijoles, las lentejas son extremadamente buenos. Los frutos secos nos van a permitir poder absorber el hierro. Hay que tener en cuenta que estos alimentos se pueden agregar con vitamina C. La vitamina C va a permitir que se absorba muy bien. Sin embargo, si yo me como mi excelente ensalada y después me tomo mi té, mi café, lamentablemente estos alimentos van a tener los taninos que van a hacer que no se absorba el hierro. Entonces, si yo me como perfectamente mi ensalada de verduras y le pongo una ensalada ranch o estas que son específicas de lácteos, los lácteos inhiben la absorción del hierro, entonces va a hacer que nuestro hierro no se absorba como quisiéramos. No significa que no tenga que tomar café, ni significa que tenga que tomar esto o que no pueda tomar leche. Lo que tenemos que hacer es espaciarlos. Entonces, por ejemplo, si en la mañana voy a tomarme un jugo verde, pues me tomo el jugo verde y hago todas mis actividades y luego me siento a tomar mi café con leche y lo que vaya a desayunar, ¿no? Hay que tratar de espaciar mi comida para que esto sea mejor. El hábito ideal, pues como siempre, la hidratación. Todos los pacientes deberíamos tomar pues grandes cantidades de agua, 1,5 litros, 2 litros, eso va a depender de nuestro peso. También hay que tener en cuenta que deberíamos comer verduras al menos de preferencia todos los días, carnes rojas 2 veces a la semana del tamaño de mi puño y tratar de mezclar todos los alimentos y no solamente uno, ¿no? Entonces la carne es un producto que tiene muy buen hierro y se absorbe de forma fácil y rápida y es bien tolerada por el organismo. Y también no ¿Sí? solo tiene hierro, tiene mucha vitamina B12. Y la vitamina B12 es fundamental para poder formar DNA y para poder formar células. La anemia megaloblástica, aunque no es el tema de hoy, es una anemia muy importante que va a generar, sobre todo en los extremos de la vida o en pacientes que tienen pues, cirugías bariátricas, empiezan a tener anemia y como la anemia lo más común, lo que siempre pensamos es que es deficiencia de hierro, decimos, ah, pues hierro, ¿no? Pero esta anemia lo que es característico es que la célula empieza a ser grande, empieza a tener un volumen de más de 100 femtolitros y cuando ya estamos en 120 femtolitros se llama anemia megaloblástica porque ya la célula es muy grande y empieza a tener la famosa crisis megaloblástica. La crisis megaloblástica es que ya no solo baja la hemoglobina, todas las defensas se van en picada, las plaquetas se van en picada y ahí sí ya nos mandan a los pacientes porque ahora sí pensamos que es algo grave, puede ser alguna leucemia, algún cáncer
y cuando llegan es una deficiencia nutricional. Se suplementa y ya está. Fíjate, esto que dices, hablaríamos de suplementación. ¿Qué se recomienda? ¿Cuánto tiempo se tiene que estar tomando el hierro para mantenernos en condiciones adecuadas de nuestro laboratorio y de nuestro cuerpo? ¿Qué tanto tiempo voy a estar tomando hierro si es que no hago una buena alimentación? De preferencia, siempre lo calculamos por la deficiencia. No es lo mismo tener una deficiencia de 1 gramo a que tener 10 gramos de hemoglobina de deficiencia. Lo que tenemos que hacer es tratar de llevarla, ya sea vía oral o intravenoso, al target. Por ejemplo, si mi target es 14 en la Ciudad de México, cuando yo llegue a mi punto, ya sea que me lo puse en la vena o me lo tomé, y ya llegué a 14, necesitamos dosis de mantenimiento, al menos de 3 a 6 meses de hierro. A diferencia de lo que se cree, el hierro no deberíamos tomarlo a diario, deberíamos tomarlo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Está demostrado que cada 48 horas el hierro se absorbe perfectamente, va a tener menos efectos gastrointestinales porque muchos pacientes se quejan de pues, dolores, a gastritis, la náusea, la sensación de metal en la boca, que son la causa de abandono al tratamiento en el 70% de los casos. Al dejarlo cada 48 horas se quita esa molestia. En las pacientes embarazadas, ¿cabe esta recomendación de que sea cada 48 horas? Esto es para prevenirlo, pero el paciente que tiene anemia, podemos empezarlo cada 24, está demostrado que darlo cada Sí, bueno, 24 podemos, creo que se interrumpió un poquito. la- aunque sí me escuchaste. así es. Mira, Lo que en te, las pacientes embarazadas, ¿es recomendable esto de tomarse un medicamento, un suplemento con hierro cada 48 horas? Depende si tiene o no tiene anemia. Si no tiene anemia, cada 48 horas está bien, pero si la paciente tiene anemia, podemos empezar con cada 24. Y si realmente la anemia no se corrige hasta el tercer trimestre del embarazo, hay que pasarlo intravenoso. Toda la lactancia debería manejarse con hierro porque no solamente es para ella, sino también para el bebé. Sí, porque el periodo de la lactancia en el puerperio pueden ser varios días, en algunas ocasiones pueden ser 10, 15 o más días en los cuales se está teniendo una pérdida sanguínea transvaginal por la involución del útero. Más aparte debe tener hierro porque la lactancia materna tiene que tener suficientes nutrientes para el bebé y si ella no está supliendo esas pérdidas que está teniendo, pues va a tener una deficiencia más rápida y le va a ocasionar más problemas. Así es. Así Sí, ¿verdad? es súper Entonces, es adelante, súper sí, adelante. importante. Es súper importante no dejar de suplementar. Y el periodo entre los embarazos, pues normalmente no se respeta y se tiene 1 año o inmediatamente ya estamos, otra vez la paciente está embarazada. Al pasar esto, pues va a hacer que ya de por sí ya tenía deficiencia y en el siguiente embarazo va a aumentar la deficiencia y dan la lactancia y entonces los pacientes llegan al consultorio pues con anemias severas. Hay que tratar de evitar esto, hay que tratar de, la prevención sería pues lo más importante en la mayoría de los casos. El prevenir es mucho mejor que tratar y si no lo podemos hacer, pues hay que tratarlo de manera adecuada. Cada paciente es diferente, no existe una receta. Hay que evaluar a cada paciente para saber qué dosis le toca y si nos toca intravenoso o nos toca vía oral. Hay que hacer un paréntesis aquí. Hay que evitar el uso del hierro intramuscular. El hierro intramuscular en la famosa técnica en Z ya está prohibido porque puede causar sarcoma en la piel. Sí, eso es, yo sí, realmente te debo de confesar, yo no utilizo, en toda mi vida no he utilizado el hierro intramuscular, no se me hace una buena vía de administración, prefiero la vía oral con un estómago con acidez o una vía intravenosa bien valorada para recuperar esas deficiencias de hierro que se tiene en el cuerpo y mejorar en condiciones muy rápidas a esta persona que tiene esta deficiencia. Me gusta mucho la recomendación que haces de 3 a 6 meses el tomar suplementos. Es fabuloso porque hay mucha gente que no tiene esta recomendación ni tiene estos hábitos y entonces empieza a caer en estas deficiencias con malestares, con síntomas y pues va y consulta y no le dan al clavo en algunas ocasiones.
Así es muy común que llega la paciente y me dice, me pusieron, no sé, un frasco de 1000 miligramos en total y me sentí bien un tiempo y volví a tener anemia. ¿Y por qué vuelven a tener anemia? Porque sí, la hemoglobina empieza a subir, pero como yo no lleno los depósitos, otra vez voy a tener anemia. Entonces, hay que siempre valorar a la paciente con los niveles de hierro y tener en cuenta que la ferritina va a modificarse según la patología. Si la paciente tiene una enfermedad crónica, como lupus o que tenga alguna enfermedad inflamatoria, el nivel de ferritina ya no es 100, ahora sube a 300. Y si mi paciente tiene insuficiencia renal crónica, ya ese nivel ya ni siquiera es 300. Inclusive está descrito que hay que tratar de llevarlos a 700. Entonces, cada paciente es diferente. Cada paciente debe ser evaluado de manera correcta. Qué bueno que mencionas esto porque pues tenemos que empezar a educarnos nosotros, educar a nuestros compañeros y educar a todas las personas que nos escuchan de que la deficiencia de hierro va a traer consecuencias importantes en el estado general de la persona y esto puede llevar repercusiones a nivel personal, de trabajo, de ámbito de ejercicio, etcétera, en muchas áreas y pues tiene que estarse revisando, ¿no? Así es. Tú tienes un programa de trasplante de médula ósea. Me gustaría después que tomáramos este tema porque pues es algo que mucha gente no conoce y el trabajo que tú haces en México en trasplante es algo digno de ponerlo al alcance de toda la gente y saber que todo esto lo estás haciendo. Muchas gracias. Cuando gustes podemos hablar del trasplante. Es un tema muy interesante. Solo el 5% de la población mexicana tiene acceso a un trasplante de médula ósea. Los números son alarmantes y pues se está intentando generar estrategias para mejorar esto. Las listas de espera son extremadamente grandes y sin un buen seguro de gastos mayores y no tener un hospital donde podamos realizarlo es extremadamente complicado. Sí, es algo así difícil. Y ya para terminar, recomendaciones que le des a la gente que nos ha estado escuchando. La primera recomendación es pensar que estar cansados es normal, es un error. Tener fatiga, cansancio, sueño, que se me caiga el cabello, que las uñas estén todas rotas, frágil, la habilidad emocional, eso no es normal. Hay que pensar que existe algo más y que no solamente es el trabajo y que no solamente es el cansancio. El paso número 1 es acudir con un médico y que valore de manera integral, saber a qué nivel sobre el nivel del mar estoy, tener los laboratorios correctos, por lo menos que incluye una ferritina. Si sí tengo deficiencia, hay que empezarlo a suplementar y la calidad de vida mejora muchísimo. Pues qué bien que das estas recomendaciones, Andrea, y más que todo, que la gente lo escuche y sepa que tiene que atenderse. Y Andrea, mil gracias por esta comunicación que has hecho con todo tu trabajo, con las juntas que tienes y que te llaman a última hora y los trasplantes programados. Te agradezco enormemente el que nos des un espacio de tu tiempo para comunicar esta información tan importante de lo que es la anemia y que México la padece, las mujeres la padecen y que debemos de tomar atención. Muchas gracias, al contrario, cuando guste, aquí estamos. Sí, gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Les recordamos que estamos en YouTube y nos buscas como Doctor Córdoba Entre Amigos. Tenemos también el canal de Spotify, en Voces Comunicación de Facebook y en el Facebook de Doctor Córdoba Entre Amigos. La dirección de este programa a cargo de la licenciada Noemí Delia Álvarez. En el control del Zoom al ingeniero Ever Alanís. Andrea, muchísimas gracias por comunicarte y gracias a todos ustedes. En caso que les guste, denos un like y esténos escuchando todas las semanas. Hasta pronto. Hasta luego. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.